Bienvenidos a un video más. Me llamo Brian Orozco, estudiante de medicina de la Universidad Nacional de Chimborazo, y hoy les presentaré lo que es la replicación de ADN. Las características de la replicación del ADN tenemos como semiconservativo, ya que se conserva solo la mitad de la información de la cadena madre. ¿A qué me refiero con esto? Que la cadena de replicación, tenemos a la cadena madre, va a sintetizar conservando una de sus cadenas originales y la otra es sintetizada, es nueva. También tenemos a lo que es la característica bidireccional, que en la replicación del ADN es bidireccional, ya que a partir del sitio de origen de replicación se sintetizan dos cadenas en ambos sentidos. La una, pues esto se hace llamar horquilla de replicación, como tenemos aquí en un sentido, y por acá también igual tenemos en otro sentido de replicación del ADN. También tenemos otra característica que es discontinua, pues las cadenas tienen que crecer de forma simultánea a pesar de que son antiparalelas, es decir, que cada cadena tiene un extremo 5 enfrentando con un extremo 3 de otra cadena. Pues, ¿y a qué voy con esto? Que al ver una de estas cadenas se copia de forma directa y la otra se hace con pequeñas paradas. Igual las replicaciones multifocales y la replicación monofocal. ¿Y qué es la replicación multifocal? Donde que se observan muchos sitios ORI, que esto se da en las células de eucariotas, y la replicación monofocal, que tiene un origen único de replicación, que podemos ver en bacterias y virus. La cadena se sintetiza en sentido a que avanza la horquilla de replicación. Esta pues se denominan hebras conductoras, y la cadena que se sintetiza al contrario al avance de la horquilla se le denomina la hebra retrasada. Es otra característica que debemos tomar en cuenta. Ahora, en la replicación del ADN. La replicación del ADN es un proceso mediante el cual la molécula de ADN es duplicada y se obtienen dos moléculas de ADN. Los mecanismos de replicación son muy importantísimos para el ciclo celular, pues sin ellos sería imposible obtener células idénticas en la mitosis y entre otras cosas. Pues la replicación del ADN se da en el ciclo celular en la fase S. Y también se debe tomar en cuenta aquí las enzimas que participan en la replicación, como es la topoisomerasa, que se encarga de fracturar la cadena liberando tensión, y también encontramos a la helicasa, que se encarga de romper las uniones de cadena, es decir, a los puentes de hidrógeno, a las proteínas estabilizadoras o proteínas llamadas también SSB, que se encargan de estabilizar la cadena luego de que se haya roto los puentes de hidrógeno. Tenemos a la primasa, que se encarga de traer ARN cebadores, o también conocidos como primers. Tenemos otra enzima que es la ADN polimerasa, que aquí se subdivide en ADN polimerasa 1, ADN polimerasa 2 y ADN polimerasa 3. En la replicación vamos a mostrarles qué ADN polimerasa se encuentra. También tenemos la enzima ligasa, que se encarga de unir a los fragmentos de Okazaki. Tenemos ahora lo que hablamos anteriormente, que la replicación del ADN es semiconservativa y el ADN está formado por dos nucleótidos. Pues bien, el proceso de la replicación del ADN, cada una de las moléculas hijas se sintetizan a partir de una molécula madre. ¿Qué hacen esto? Se conserva únicamente una cadena original de la molécula madre y la otra se sintetiza utilizando un molde de la cadena original condensada. El proceso de replicación de ADN vamos a encontrar en función a las diferentes enzimas. En primer lugar tenemos en la replicación del ADN, pues cómo se desenrolla o se libera la tensión
para poder dividirlo? Pues comienza con la primera enzima, que es la topoisomerasa, que es la encargada de fracturar la cadena y liberar la tensión de la cadena. ¿Y qué más hace esta enzima? Fractura para que la siguiente enzima, que se encarga de facilitar o cortar los enlaces puentes de hidrógeno. Entonces la helicasa rompe los puentes de hidrógeno y la topoisomerasa ayuda a desenvolver o desenrollar la cadena de ADN. Después de ver que todo el proceso de la replicación del ADN, al romper los puentes de hidrógeno, las cadenas pueden separarse, caerse o pueden volver a enrollarse, si es que ellas quieren. Pero por tal motivo aparecen las proteínas estabilizadoras, o también llamadas proteínas SSB. ¿Qué hacen estas? Pues aparecen impidiendo que la cadena se vuelva a enrollar. Ahora tenemos que el ADN se va a duplicar en un sentido de 5' a 3'. ¿Y qué significa esto? Por ejemplo, acá yo tengo dos nucleótidos y se preguntarán cómo se unen estos. Pues estos se unen por enlaces fosfodiéster que se unen desde el carbono, o sea, desde el carbono 5 que está unido al fosfato y al carbono 3 que está unido a un azúcar. Pues aquí se va a obtener el sentido de 5' a 3' hacia arriba y como complementaria tenemos a la otra que va de 5' a 3'. Y entonces la duplicación del ADN va a comenzar de este sentido. Una vez entendido esto, vamos a ver lo que es que ya ha pasado el proceso por las enzimas topoisomerasas, helicasas, las proteínas estabilizadoras. Tenemos aquí la enzima primasa. ¿Y qué hace? ¿De qué se encarga la enzima primasa? La enzima primasa se encarga de traer ARN cebadores o primers. Entonces, esto va desde 5' a 3' y es donde se puede duplicar y esta enzima primasa deja a los ARN cebadores. Entonces va de 5' a 3' dejando ARN cebador. Luego de este proceso encontraremos a la enzima llamada ADN polimerasa 3, que se encarga de traer ADN y comienza a sintetizar de 5 a 3 constantemente a la cadena de 3 a 5. También se lo sintetiza de segmento por segmento. Luego entramos a lo que es la ADN polimerasa 1. La ADN polimerasa 1 tiene como función en reemplazar el ARN por ADN. Una vez reemplazado el ARN por ADN, vamos a encontrar fragmentos en la cadena. Estos fragmentos se les denomina fragmentos de Okazaki. Pero la cadena no se va a poder desarrollar con estos fragmentos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues aquí va a entrar otra enzima llamada ligasa. La ligasa se encarga de unir a los fragmentos. La enzima ligasa se encarga de unir a los fragmentos de Okazaki y también contener a las dos cadenas de ADN.
Por eso aquí tenemos fragmentos de Okazaki, o los extremos cohesivos se juntan, pero, o sea, quedan huecos. ¿Y qué hace la ligasa? La ligasa sella los huecos. Entonces, una vez ya tenido el conocimiento de la replicación del ADN, podemos sacar una conclusión de que al pasar por los procesos de replicación, a partir de una cadena, yo puedo obtener dos cadenas de ADN. Por esta razón, la célula se puede dividir fácilmente o tranquilamente, ya que tenemos la replicación del ADN. Muchas gracias por su atención.